Bueno, buenos días. Vamos a ir presentándonos y esperamos unos minutitos mientras van ingresando otros compañeros. Mi nombre es Leticia Reboa, soy una de las doctoras, como ven, del Servicio de Salud Ocupacional de la Dirección Sectorial Salud. Y el compañero Rodrigo. ¿Cómo están? Buenos días. Rodrigo Renauro González también, de parte de aquí del Departamento de Salud y Seguridad Laboral. Eh, el objetivo de hoy es particularmente esto que comentaba Leti, ¿no? Dar a conocer, trabajar mucho la difusión sobre algunos marcos institucionales que tienen por finalidad, sí, desprender determinadas acciones en el campo de los procedimientos administrativos, pero también garantizar el respaldo, la cobertura al conjunto de los funcionarios. La ANEP es una entidad con sus particularidades, con una realidad muy diversa. Sí, estamos hablando que la ANEP la integran el subsistema de la Dirección General de Educación y Primaria, la Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección General de Educación Técnico Profesional, UTU, el Consejo de Formación en Educación y bueno, la propia estructura del CODICEN vinculado allí como órgano de dirección y sus unidades. O sea, la realidad en términos de actividades y escenarios es muy diversa, es muy dinámica, se desarrolla a lo largo de todo el país y eso plantea grandes desafíos. La comunicación, el acceso a la información es uno de estos desafíos y el taller de hoy tiene por objeto particularmente, bueno, jerarquizar el elemento del accidente de trabajo, la enfermedad profesional como un evento que tiene determinadas implicancias, pero también poner el foco en los marcos, en los procedimientos, en los instrumentos institucionales para garantizar, para poder respaldar a los funcionarios y promover acciones a partir de esos eventos generalmente con consecuencias negativas que podemos vincular. Bueno, vamos a arrancar con una Sí. introducción allí. Quería comentarles que también, para los que nunca han participado de estos seminarios de formación, comentarles que, bueno, están siendo grabados, como vieron que al principio se graba, o sea que después los compañeros de formación lo suben a la plataforma, la grabación, y también en la presentación, todas estas presentaciones son subidas en un formato PDF y les va a quedar, o sea que para que ustedes después, que si ven que no les quieren sacar apuntes o algo, no se preocupen porque va a quedar subida toda la presentación allí en la misma plataforma de formación, ¿tá? Lo vamos a dividir en tres módulos, uno que tiene que ver con el marco conceptual, después van a ver otro que tiene que ver con los primeros auxilios, o sea, la parte de la salud, y después la parte más de los formularios y los procedimientos, los protocolos, la parte más técnica, digamos. Así que vamos a empezar con este marco conceptual sobre salud, trabajo, en cuanto a lo que tiene que ver con los conceptos que se manejan en salud y seguridad laboral. Siempre lo ponemos porque es como para dar una introducción y que todos hablemos como el mismo idioma. Para los que trabajamos en salud y seguridad laboral nos parece que es algo como de todos los días, pero estas definiciones de tener en cuenta que la salud, que sí puede estar más conocido, este concepto de la OMS, que ya tiene muchos años, sobre ese completo bienestar físico y social, hablamos de que es un individuo, el ser humano, que interacciona constantemente con todo el medio que lo rodea. Y ahí entra el tema del trabajo, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de las veces, pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en nuestra vida personal, digo, en nuestra casa, con nuestras familias. Por eso ese entorno de trabajo y todo lo que define también al trabajo que nosotros realizamos tiene mucho que ver con nuestra salud y es justamente una relación que es continua y como ven, el trabajo y la salud están muy de la mano, ¿no? Porque el trabajo, como ven, tiene su definición, donde se determina también social, fundamental, llega hasta las condiciones de vida, el bienestar, el hecho de uno poder estar trabajando de lo que le gusta, tener la posibilidad de hacer el trabajo que le tocó, porque le tocó o porque es lo que le gusta. Entonces, todo eso también influye hasta en nuestro bienestar social. Y como decíamos, esta relación de salud y trabajo tiene ese doble sentido de la influencia, donde ni todo trabajo es todo negativo, ni todo es todo positivo. Siempre hay un poco de cada cosa, ¿no? A veces puede haber más de ese polo positivo, más de ese polo negativo. Nuestra función en la salud y seguridad laboral tiene que ver con
fomentar o estimular todo ese polo positivo, todas esas acciones favorecedoras que hay en los lugares de trabajo y disminuir o eliminar al máximo todo lo que sea negativo para nuestra salud. ¿Tá? Allí el polo positivo, como van a ver, favorece ese desarrollo personal, el estatus social, desde sentirse incluido en una sociedad. De hecho, las personas que no trabajan, como dicen, o no producen, es propenso a la depresión o a sentirse aislado incluso de la sociedad por no poder trabajar. De hecho, por eso las personas desempleadas muchas veces se enferman más que las personas que están trabajando porque tienen toda esta presión social y económica, ¿verdad? De que no tienen dinero y toda la repercusión que tiene, pero a su vez dentro de la función del individuo como dentro de la sociedad. El polo negativo, bueno, están los riesgos que son profesionales o derivados de las tareas o los lugares de trabajo, ahí está la sigla CIMAC, que tiene que ver con condiciones y medio ambiente de trabajo, que son inadecuadas o que pueden agotar el bienestar y bueno, de ahí derivan distintas patologías o enfermedades que pueden ser propias de algún trabajo. Como decíamos, alguien que trabaja expuesto a mucho ruido, en un mecánico, ¿no? O con las, pensemos, por ejemplo, algún mecánico de lo que tiene que ver de los barcos y esas salas de máquinas donde el cuidado es muy intenso, si no usaran protectores auditivos, obviamente que la sordera, la hipoacusia es de origen profesional. En la docencia tenemos varios factores de riesgo, a eso tenemos un taller específico que ya hemos hecho sobre los riesgos en las tareas docentes. O sea, cada profesión tiene sus riesgos, ¿verdad? Los administrativos, los que hacen tareas de auxiliar de servicio, de mantenimiento, todos tenemos nuestros riesgos que, como decíamos, siempre hay algún riesgo que puede estar en menor o mayor medida. Así que se necesita salud para trabajar, pero tenemos que tener en cuenta que trabajando se puede también perder esa salud. Así como ese dicho que decía, siempre trabajar es salud. Bueno, si el trabajar es saludable, siempre que podamos hacerlo en las mejores condiciones, ¿verdad? Bueno, acá Rodrigo les va a contar un poquito lo que tiene que ver con la parte de seguridad. Bueno, bien, vamos en esta línea de seguir reconociendo algunos elementos conceptuales fundamentales en relación a la seguridad y salud del trabajo. Hoy vamos a poner atención también en el concepto de peligro, riesgo, incidente como un factor determinante a la hora de la gestión de la prevención de los riesgos laborales. Ya tenemos oportunidad de ver a qué nos referimos, ¿sí? Quizás para el común de la población el concepto de peligro y riesgo pueda representar ser un sinónimo. La realidad es que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, en el marco de la seguridad y salud del trabajo, son conceptos distintos, refieren a elementos distintos. Si entendemos el peligro como cualquier condición, fuente, situación, acto, ¿sí? Conducta, de alguna forma, en el entorno de trabajo, con ese potencial intrínseco de provocar un daño a la salud, ¿sí? O a la integridad física del funcionario. Cuando nos referimos al potencial intrínseco, cuando decimos intrínseco, nos referimos a que por sus propias características tiene el potencial de generar una lesión. Por ejemplo, pensemos en una instalación eléctrica, pensemos en algún agente químico vinculado a las tareas de limpieza. Es decir, las propias características de esa red eléctrica, de ese tendido eléctrico, tienen el potencial de provocar una lesión a un trabajador, ¿sí? A un funcionario. Lo mismo el agente químico vinculado a las tareas de limpieza y desinfección de superficies. Las propias características, en este caso químicas o físico-químicas, de este producto químico de desinfección, tiene el potencial de provocar una lesión, una intoxicación, por ejemplo, a una persona que lo esté manipulando. No quiere decir que porque tenga el potencial se materialice la lesión, el daño o el impacto negativo en las instalaciones, pero sí hablamos de aquellas condiciones, aquellas fuentes, situaciones, actos, ¿sí? Nos referimos a las conductas de las personas, bueno, con el potencial intrínseco de provocar un impacto negativo en la salud de las personas. A eso nos referimos con peligro, ¿sí? ¿A qué nos referimos con riesgo? Bueno, cuando hablamos de riesgo, en realidad... Te veo medio oscuro, capaz que no te ves mucho la cara. Bueno, ahí. ahí... Ahí ves, ahí sí.
Que te estaba viendo como medio oscuro. A ver, ahí se te ve mejor. Bien, les decía, cuando definimos riesgo nos referimos a la probabilidad estadística de que un peligro se materialice. Cuando nos referimos a que se materialice, nos referimos ni más ni menos a que desencadene, que provoque esa lesión y la consecuencia asociada a la exposición. En términos concretos, los riesgos son elementos parte del mundo del trabajo. Leticia en su rol de médica, yo en mi rol de ingeniero en prevención, muchos de ustedes en su rol de gestión, o en su rol de docentes, o en su rol de funcionarios de servicio o jerarcas de las distintas dependencias, tenemos riesgos presentes en nuestros entornos de trabajo. El que un riesgo esté presente no es el problema en sí, el problema en sí va a pasar por los controles que se puedan promover en función de esos riesgos. Los riesgos son inherentes a las actividades laborales. El gran objetivo vinculado al universo de la seguridad y salud en el trabajo está orientada a promover controles efectivos para que esos riesgos no terminen materializando, ¿sí?, una consecuencia, una lesión sobre las personas. ¿Sí? Y qué tan probable es de que un evento materialice una lesión. Bueno, a ellos que nos referimos con el concepto de riesgo en definitiva. Abordamos otro concepto, el concepto de incidente, y lo vamos a relacionar mucho también al concepto de accidente, porque nos suena muy parecido, ¿sí? Bueno, hay una leve diferencia entre el concepto de accidente e incidente. Ahora, ya más adelante vamos a tener oportunidad de profundizar en cuanto al concepto de incidente, pero ¿por qué destacamos este elemento conceptual de incidente? Básicamente porque es un insumo trascendental para promover acciones de control a los riesgos presentes en las actividades y en los entornos de trabajo, ¿sí? Cuando nos referimos a un incidente, nos referimos básicamente aquella aparición, aquel evento brusco, inesperado, no planificado, ¿sí? Nos referimos a un suceso derivado de la actividad laboral que podría llegar a provocar una lesión, un impacto en la salud de forma, con una connotación negativa, lógicamente, pero no termina materializando esa lesión en términos concretos. O la lesión o la afección hacia la persona es muy poco significativa en cuanto a la gravedad de la lesión. Y muchas veces estos episodios, estos eventos, terminan siendo enmascarados, no comunicados, no visibilizados, ¿sí?, no reportados, porque efectivamente no terminó generando una consecuencia negativa en términos de significancia, ni sobre las personas, ni sobre los entornos de trabajo, ni sobre las instalaciones, ¿sí? Pero es muy importante que tengamos presente todo este tipo de eventos para poder centrar la atención oportuna, la atención a tiempo en términos de controles, porque que se estén dando este tipo de eventos que denominamos incidentes, está poniendo de manifiesto que los controles que se vienen promoviendo para esa situación, para ese escenario, para esa condición, no están siendo efectivos, ¿sí? Como los accidentes son eventos multicausales, los incidentes también son eventos multicausales, y basta con que alguna de las relaciones varíe levemente para que un incidente sí termine materializando una lesión de entidad y se termine catalogando como un accidente. Pensemos en un tropiezo, pensemos en una patinada, un deslizamiento al inicio de una escalera. Bueno, quizás no llegué a caerme, simplemente trastabillé, simplemente se me estiró un poco la pierna, pero basta con que alguna variable se modifique levemente en cuanto al modelo causal para que sí pueda materializar una lesión de entidad en otro momento. Entonces, ¿por qué destacamos el concepto de incidente y qué es lo que difiere del elemento de incidente y el accidente? Básicamente la entidad de la lesión, porque nos estamos refiriendo al mismo tipo de evento, lo que varía es la gravedad de la lesión. Cuando se configura un accidente, seguramente todos podamos interpretar a qué nos referimos,
Ahora vamos a centrar la atención en ello, pero el elemento del incidente, que muchas veces al no materializar una lesión significativa, no se comunica, no se atiende y varias personas terminan exponiéndose a la misma situación, bueno, es un gran insumo a la hora de la prevención de los riesgos laborales porque nos permitiría poder actuar previo a que alguien se lesione en términos de significancia, adoptando los controles necesarios. Pero para eso hay que poderlo identificar, hay que poderlo reportar, comunicar y promover los controles necesarios. Sí, sobre todo nosotros lo vemos muy a diario cuando hacemos la investigación de los accidentes. Esto de un ejemplo claro, las caídas, que son la mayor causa de accidentabilidad que vemos dentro de los centros educativos y dentro de los distintos lugares, dentro de las instituciones, ¿no? Las instituciones de la ANEP. Por ejemplo, esto que decía Rodrigo, hay una escalera que varias veces está el peligro, está como tal, sí, es una escalera. Las escaleras siempre tienen por sí una fuente de peligro de caerse desde una altura determinada, dependiendo cuántos escalones pueda caer, ¿no? ¿El riesgo cuál va a ser? La probabilidad de que alguien se caiga o se lesione. Y eso va a tener que ver, como decíamos, que esté mojada, que si esta escalera tiene algo para antideslizante, una cinta, o tiene un borde, o son esas escaleras que tienen a veces como un fieltro que le ponían, como una alfombra, ¿no? Pero eso se levanta o cómo está, o sea, las condiciones hay mayor o menor probabilidad. Y el incidente es esto, muchas veces, hasta que alguien se cae y se lastima, nos enteramos que cuando llamamos, ah, sí, todo el mundo sabía que esa escalera, cuando llovía o cuando hay mucha humedad, todo el mundo se resbala, hace tiempo se ha caído en varias personas, pero como nunca nadie se lastimó, no ocurrió un accidente. Pero vieron muchas alarmas, muchos incidentes hasta que pasó el accidente y alguien se lastimó o hubo una lesión, digamos, del lugar, ¿no? Que puede ser también. Pero entonces, eso es lo que vemos, que generalmente cuando ocurre un accidente, estas tres etapas previas ya fueron identificado el peligro, sabían la probabilidad que había de que ocurriera y habían ocurrido incidentes. Pero nadie hacía nada para mejorarlo porque de repente se desconoce cómo o a dónde recurrir o cómo tomar esa situación de la identificación de ese peligro, que había un cierto riesgo con eso, pero nadie tomaba cartas o se hacía ver hasta que no pasaba algo. Por eso creemos que es muy importante esto de reconocer y tener claros estos conceptos para que ustedes mismos puedan prestar atención a distintas situaciones que pueden haber en sus ámbitos laborales. Bueno, bien, otro concepto importante en términos de la gestión de los riesgos en el mundo del trabajo tiene que ver con estas siglas. CIMAT, Leti hace unos minutos ya las refería. Cuando hablamos de CIMAT, hablamos de condiciones y medio ambiente de trabajo. Esto es una denominación que tiene por finalidad organizar la información, básicamente, ¿sí? Cuando hablamos de condiciones y medio ambiente de trabajo, nos referimos a elementos, ¿sí?, que son parte de la actividad laboral en los entornos laborales y que con una finalidad de análisis, de organización de la información, bueno, se orientan a determinadas siglas y a determinadas conceptualizaciones. El concepto fue referido por la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, hace 50 años, Sí, para para que tengan una idea, que estos aspectos vinculados a la gestión de los riesgos laborales, quizás a alguno de nosotros puede resultarnos novedoso, pero ya datan de hace mucho tiempo. De hecho, Uruguay, siempre a la vanguardia a la hora de las regulaciones y, y de orientar en términos de derechos y marcos jurídicos, ya a principios del siglo pasado regulaba en la materia. Tenemos una ley, la ley de accidentes de trabajo, la ley 5032, que tiene más de 100 años, para que tengamos una idea, que establece la obligatoriedad del empleador en adoptar las medidas de protección, de prevención, es decir, los controles que sean necesarios en las actividades laborales. Fíjense que tiene lote de años, ¿sí? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo de alguna forma promovió este concepto a los efectos de organizar, ordenar la información y promover un abordaje sistemático. ¿Sí? Engloba básicamente factores laborales y extralaborales que influyen, ¿sí?, a la hora del desarrollo
el trabajador en su mundo de trabajo y el impacto potencial sobre su salud en términos integrales, como destacaba Leti hoy más temprano, ¿sí? Algunos de estos factores laborales podemos referir a la seguridad estructural, a la higiene industrial, al aspecto ergonómico, ¿sí? En términos de esfuerzo que le puede implicar a una persona el desarrollo de la tarea o el impacto en su salud a la hora de desarrollar la actividad, la organización y distribución del tiempo de trabajo y de descanso también, ¿sí? Otro de los factores que ordena este concepto de CIMAC tiene que ver con aquellos factores extralaborales que potencialmente también pueden tener un impacto en la salud del trabajador a la hora de realizar su actividad laboral. Nosotros no somos una persona en nuestras 6, 8 o 4 horas de trabajo y una persona distinta cuando estamos en nuestros hogares. Somos la misma persona, así que de alguna forma estamos permeables a esas condiciones y es lógico que lo que pasa en el trabajo pueda afectarme a mi vida en general, como así también lo que pueda pasar en mi vida general tener un impacto a la hora de relacionarme con el mundo del trabajo. Bueno, en este sentido, la OIT también ponía el foco de atención en discriminar, en organizar y destacar a esos factores, ¿sí? Que tienen que ver con el factor personal, ¿sí? El factor del entorno sociofamiliar y desarrollo de su vida, con el potencial impacto en su relación de trabajador y cómo pueden influir todas estas variables a la hora del desarrollo de la actividad en un escenario de trabajo en términos concretos. Bueno, en función de esta clasificación, aquí tenemos algunos de los elementos en los cuales clasifica la OIT: microclima, contaminantes, ergonomía, psicosociales. Podríamos hacer referencia a otro gran elemento que tiene que ver con los aspectos de seguridad, pero esto es simplemente para que podamos dimensionar que en términos de la gestión de la prevención de los riesgos laborales, en términos de aquellos esfuerzos para evitar que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el abordaje es un abordaje organizado, es un abordaje sistemático a efectos de poder precisar justamente todas estas variables, todos estos elementos que pueden tener una potencial incidencia en nuestra salud a la hora del desarrollo de la actividad laboral. Bueno, cuando nos referimos al microclima, nos referimos a aquellos elementos del entorno del trabajo, ¿sí? Que hacen a el espacio. Por ejemplo, pensemos la iluminación, pensemos la ventilación, pensemos el nivel de ruido en el ambiente, pensemos cómo nos afecta la temperatura, la humedad en los entornos de trabajo, y que claramente eso puede tener una incidencia por la propia presencia, las condiciones en las cuales estos se presentan, ¿bien? O quizás no en términos lineales, pero sí alguna consecuencia al fin en el desarrollo de la actividad. Lo que iba a aclarar es que lo que decía Rodrigo, esta sistematización es a modo de estudio o de poder analizar después nosotros dónde pueden estar las mejoras que se pueden hacer o ver los desvíos, las cosas que se puedan estar ocurriendo. Pero ustedes tienen que pensar que todo esto ocurre todo a la vez, ¿no? Tanto lo de la seguridad, que sí que me faltó, no me di cuenta, pero agregar que todo esto ocurre todo al mismo tiempo. O sea, no es que están cosas separadas. O sea, la ventilación, yo llego hoy, un día hace mucho frío, no tengo buena temperatura en el lugar, estoy tiritando, eso ya hasta me pone como de mal humor, me genera que estoy moviendo, me contracturo, me pone como más nerviosa, quiero terminar rápido la clase porque ya estoy que no puedo más del frío para ir a tomarme algo caliente o ponerme al lado de la estufa. O sea, todo ocurre todo a la vez, ¿está? Perfecto, pensemos en el impacto del ruido en el espacio de trabajo, ¿sí? Y lógicamente quien no a todos nos va a impactar de la misma forma. Bueno, aquellos que tienen un espacio compartido, les sobrarán ejemplos a la hora de climatizar un ambiente de trabajo, ¿sí? Simplemente un ejemplo. Bueno, otro elemento a la hora de clasificar estos factores de riesgo, estos riesgos presentes en los entornos de trabajo, es el universo de los contaminantes, ¿sí? Aquí básicamente nos referimos a aquellos agentes químicos, físicos y biológicos que puedan estar presentes en el desarrollo de la actividad laboral, que puedan estar presentes en los ambientes de trabajo, o bien que sean propios de los procesos, ¿sí? Si pensamos en agentes químicos, bueno, podemos pensar
desde el polvo en el ambiente o algún polvo asociado a alguna sustancia en particular que es parte de un proceso, humos, vapores. Si pensamos en agentes físicos, podemos pensar también en el ruido como un elemento en términos físicos de ruido. Podemos pensar en la vibración, podemos pensar en la radiación también, ¿sí? El efecto de la radiación como un contaminante, en este caso vinculado a una clasificación de agente físico. Podemos pensar en la presencia de algún riesgo de índole biológica, bacterias, virus, hongos, etc. Pero cada uno de estos elementos, nuevamente, puede llegar a estar o no estar presente en mayor o en menor medida, ser propio del desarrollo de la actividad o no, ¿sí? Bueno, otra clasificación, otro elemento a la hora de ordenar la información para tratar de identificar estos riesgos y promover controles son los riesgos de índole ergonómicos, ¿sí? La ergonomía es una disciplina que tiene por objeto la adaptación, el estudio y la adaptación de las condiciones de trabajo, de los procesos, de los medios de trabajo a las características de las personas, de esos usuarios. Y en esta línea, cuando hablamos de riesgos ergonómicos, vinculamos aquellos elementos que puedan tener que ver, por ejemplo, con el aspecto postural, el aspecto de los esfuerzos que realizamos a la hora de manipular algún medio de trabajo, a la hora de desarrollar nuestra actividad en un entorno de trabajo. Pensemos en el ejemplo de los docentes en el aula que destacaba Leti, por ejemplo, muchas horas de pie. Pensemos en un ejercicio también de asociar algún compañero de gestión, algún trabajador en un entorno de oficina que pasa muchas horas sentado. Eso también puede llegar a tener el potencial de alguna lesión en términos negativos para nuestra salud. No porque estemos todo el día en la mejor de las sillas desde el punto de vista ergonómico, quiere decir que el riesgo ergonómico no está presente y que no existen posibilidades de que suframos alguna lesión o daño. Sí las existen. Bueno, el escenario puede ser muy diverso. ¿Qué querías acotar, Betty? No, no, eso lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta esto de que siempre todos los elementos de las enfermedades profesionales o los accidentes son multicausales. Por eso yo vuelvo al ejemplo de pensar en estos factores que para que ocurra, siempre teniendo en cuenta que este seminario es de accidentes, para que ocurra un accidente o una enfermedad profesional, generalmente hay una alteración en muchos de estos factores, ¿no? Como decíamos, no es solo la silla, tenía una silla, como decimos, preciosa, pero estaba adoptando una postura que no era la adecuada, o el clima no era el adecuado, o estaba con una sobrecarga, como van a ver en la psicosocial, de horario. Estaba trabajando 18 horas, por silla más linda que tenga, si estoy 18 horas frente a una computadora, me va a terminar generando una lesión. O sea, Bueno, de ahí la importancia de reconocer que hay varios factores que influyen, ¿no? exacto, y otro de esos factores es lo que nos anticipaba Leti, que es la forma de organizar o identificar y agrupar los riesgos desde el punto de vista de lo psicosocial, ¿sí? Y aquí hablamos de básicamente aspectos organizativos del desarrollo de la tarea, demandas desde el punto de vista de lo mental, por ejemplo, que nos puede llevar a nivel de detalle, de procesamiento de información, y otros factores también muy vinculados a las organizaciones que tienen que ver con la comunicación, escenarios de acoso, por ejemplo, escenarios de alteraciones de horario, escenarios de autonomía o falta de autonomía, todos aspectos que tienen una incidencia desde el punto de vista psicológico, social, emocional, sobre el desempeño de los trabajadores y lo que el propio trabajador puede atraer e interactuar con otros pares. Eso también va a tener un impacto desde el punto de vista psicosocial. Quizás no hay una necesidad de relación jerárquica aquí para que el aspecto psicosocial esté presente, ¿sí? Puede haberlo, pero no necesariamente. Bueno, todos esos elementos que tienen que ver con la sobrecarga del trabajo en términos de lo que me pueda demandar mentalmente, cómo están organizadas, se vinculan con esa categorización. Bueno, después había otra categoría que decía Leti, mencionamos que tiene que ver con el entender determinados factores en una subcategoría que serían los de seguridad, y allí podemos vincular lo que son el estado y las características de las instalaciones, de los espacios de trabajo en términos físicos, de los medios de trabajo,
de otros riesgos vinculados, como por ejemplo pueda llegar a darse un incendio y los elementos de control o las fuentes de ignición posible. O si seguíamos con el ejemplo de la silla estaba toda rota, Exacto. y tenía de las 4 patas, o una pata tenía la rueda floja, ya es un tema ahí Exacto, de de los seguridad medios. de los medios. Exacto, los medios de trabajo, de las características de las instalaciones y otros recursos vinculantes al desarrollo de la actividad. Bueno, todo esto simplemente, ¿por qué lo destacamos? Para que podamos dimensionar la complejidad que hay detrás de la ocurrencia o no ocurrencia de un accidente de trabajo y de una enfermedad profesional. Y fíjense en que discriminamos los conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional porque responden a características distintas, si bien ambas tienen en común el efecto negativo sobre la salud de las personas, bueno, también tienen sus diferencias que bien vale la pena destacar y ahora en unos minutos vamos a ir haciendo una referencia expresa a ello. Pero bueno, podrán notar que son sumamente complejos los accidentes o lo que hay detrás de un accidente de trabajo y el abordaje que implica a la hora de prevenirlos es sumamente complejo. Bueno, avanzamos un poco. Sí, avanzamos un poquito como para que sea hacia el módulo 2 lo que hablábamos, tenemos claro entonces que para que ocurra un accidente o haya un evento hay varios factores que pueden estar presentes en un lugar de trabajo que identificamos. ¿Qué pasa? Ahora vamos a pasar a la etapa en la que ya la prevención falló, digamos, ya la persona se accidentó, se lesionó, o sea, hay un lesionado. Frente a esto, lo primero que tenemos que pensar, obviamente, siempre vamos a ir a la parte de la salud, o sea, cómo está la persona, ¿no? Entonces, ahí entran los primeros auxilios y las tareas de prevención en cuanto al agravamiento de ese problema de salud, ¿no? Tratar de ver si hay situaciones de primeros auxilios que podamos abordar para, nosotros tenemos, por ejemplo, seminarios específicos de primeros auxilios. Acá les mostramos el manual de primeros auxilios que es de la ANEP, que lo pueden descargar. Hay cursos que se hacen específicos sobre primeros auxilios que pueden tener, ¿verdad? Para hacer, más allá de lo que es la RCP o lo que tiene que ver con la reanimación y el uso del desfibrilador. Los primeros auxilios en cuanto a un corte, una quemadura, esto que decíamos una caída con un esguince o una fractura, o incluso hablamos de primeros auxilios psicológicos, que eso también hoy por hoy es cada vez más frecuente. Entonces, frente a una situación entonces, de que alguien se cae o tiene un accidente o un hecho inesperado, como decíamos, que puede ser que se tropezó, se cayó, lo primero vamos a ver cómo está. ¿Está bien la persona? Vamos a tratar de identificar en ese manual, ¿no? Cómo son las etapas que vamos a poder hacer. Y en esto de los primeros auxilios hay una sistematización también y conductas que se llaman o se abrevian, digamos la sigla PAS, que tiene que ver con esa primera emergencia de proteger, avisar y socorrer. Cuando hacemos los primeros auxilios, siempre el hincapié tiene que ver con el protocolo de tener que proteger y asegurar la zona del accidente, ver si hay otros peligros para el lesionado o para el propio auxiliador, o sea, la persona que va a ayudar a otro. Si vemos a alguien en esto que también teníamos el ejemplo de la electricidad, ¿no? Hay un cable que está mal, un enchufe que está mal, va alguien a enchufar algo y hace un cortocircuito y queda, supongamos que una instalación vieja de estas que no salta la llave diferencial y queda la persona electrocutada. Si otro va y lo toca directamente, pasa a quedar también en contacto con esa corriente eléctrica y también pasa a quedar electrocutado. Entonces, lo primero es observar qué está pasando. Si la persona está con un contacto en la corriente, voy a ir primero a cortar la llave general de la corriente, si es que no saltó, para ir a después socorrer a la persona, porque si no, yo paso a ser una víctima más y en vez de ayudarlo, ya generamos más lesionados y ya no hay quien nos pueda venir a ayudar, porque a lo mejor era la única persona que estaba con ese lesionado y hasta que venga alguien más puede pasar mucho tiempo. Entonces, antes de poder tomar alguna acción sobre esa persona, primero observar la escena, ver la zona, si es segura y ver si puedo actuar. ¿Tá? Después lo de avisar, recién que yo veo que es seguro, veo lo que pasó, llamo a la emergencia móvil que tenga o al centro de salud, también nosotros trabajamos allí con lo que tiene que ver el Sistema Nacional de Emergencias y llamar al 911
para, por ejemplo, tener en claro que si hay fuego, si hay electricidad, si hay esto, como se llama, productos químicos, qué es lo que sea necesario actuar. Ahí cuando nosotros llamamos, el Sistema Nacional de Emergencias va a saber a quién tiene que deliberar, ¿no? Si llamar a solo bomberos porque hay fuego o porque hay electricidad o un producto químico, o es solo mandar a una emergencia móvil, ¿no? Por la parte de salud, siendo que no hay ningún otro riesgo a abordar. Ahí es la llamada y después socorrer, o sea, brindar el aporte asistencial, o sea, ayudar a la persona para detener, por ejemplo, una hemorragia o tener que ver con si hay una quemadura, ponerle agua, hacer todas las actuaciones que están dentro de las conductas que están para actuación en los primeros auxilios. Ahí, en cuanto a la estrategia de prevención, varias de las cosas que hablamos es esto de asesorarse, tener previamente los botiquines de primeros auxilios, como acá vamos a mostrarles, el botiquín de primeros auxilios. Esto está todo dentro del manual que les mostramos de primeros auxilios, donde cuenta el contenido esencial, el alcohol que puede tener, o en realidad también se utiliza jabón para la limpieza, las gasas estériles, las cintas, el leuco, el bajalengua, las linternas, o sea, lo que tiene que tener el botiquín. Y por otro lado, las precauciones de uso, o sea, que siempre tiene que estar en un lugar que sea accesible, que tiene que tener un control periódico, porque si yo saco, una vez lo usé y gasté todas las gasas y después no lo repongo, cuando ocurre otro accidente, voy creyendo que ese botiquín me puede auxiliar con algo y no tiene nada, porque no hubo un control periódico y ni reposición del material. Los medicamentos generalmente en los centros educativos están prohibidos, si bien para los centros de trabajo y lo que tiene que ver con los trabajadores, el decreto que habla de estos botiquines, que es el 406, nombra de tener algunos analgésicos o medicación que cada uno puede llevar. Por ejemplo, alguien que ya es alérgico anda con un calitrón, un asmático anda con su medicamento, el que es hipertenso anda con su pastillita, ¿no? Pero no que estén al libremente, digamos, ¿está? Después lo que es la protección entonces de todo lo que se resguarde, estas gasas, todo, a veces pueden haber varios botiquines, a veces en cada aula tienen uno, las maestras, pero bueno, lo importante es que se entienda que lo primero que hay que hacer frente a un accidente es, bueno, ver cómo está la persona, si hay que llamar a una emergencia médica y aplicar los distintos procedimientos seguros para también que pueda desarrollar o no agravarse esa lesión que está teniendo. La OIT, que hablando de la Organización Internacional del Trabajo, también habla de determinadas medidas de prevención para evitar esos accidentes y bueno, procedimientos seguros, un poco lo que veníamos hablando, el control de las herramientas, o sea, todo lo que tiene que ver con la seguridad y un poco del orden institucional, cómo almacenar, afilar. No vamos a entrar mucho en primeros auxilios porque hay un seminario específico de eso, pero sí nombrar, ¿no?, las conductas que se tienen que hacer seguras para que una actividad o una tarea tenga esa garantía de que no va a generar una lesión, ¿no? Como ¿no?, lo que es la alerta de seguridad, todos los que utilizan herramientas energizadas, eléctricas, ¿no?, o que tienen un seguro, por algo lo tienen, o sea, no sacarles las tapas de seguridad, y eso hace que, bueno, diariamente hay cerca como ven, los accidentes de trabajo a nivel mundial es una preocupación cada vez mayor, porque a pesar de que hay mucha tecnología, incluso se está utilizando, como ven, siguen ocurriendo diariamente alrededor de 868.000 accidentes de trabajo en el mundo. Y acá en Uruguay, por ejemplo, hay riesgos o sectores, como han visto en la construcción o en otros lugares, diariamente también vemos en las noticias accidentes que han tenido trabajadores, muchas veces de ellas fatales. No estamos acostumbrados a tener muchos accidentes fatales dentro del ANEP, por suerte, gracias a Dios, pero no quiere decir que no ocurran. ¿Ah? Vamos a pasar al módulo 3, que es como la última parte, para después darle espacio a que ustedes sí puedan contarnos historias o dudas que tengan, digo, sobre esto, y contarles que en ANEP está el protocolo de actuación para la ANEP. A su vez, se aplica en lo que es la circular 13, número 13 del año 2023, que hace referencia a la ley 16.074 que contaba así Rodrigo. Bueno, sí, este marco normativo es un marco general vinculado a todos los trabajadores en el país.
La ANEP en particular, hoy les decía, en su naturaleza peculiar como parte del Estado, digamos que hay algunos aspectos de esta ley que no le aplican y tienen una referencia legal específica, ¿sí? En términos generales, esta ley 16.074, que tiene que ver con la contratación obligatoria que debe llevar adelante el empleador de una póliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para todos sus trabajadores, a la ANEP no le cabe en su totalidad, ¿sí? Pero ahora hacemos la excepción de la ANEP y la referimos, y sí hablamos en términos generales de la ley 16.074, porque hay un montón de otros aspectos de esta ley que sí le aplican, por no decir en su gran mayoría su articulado, ¿sí? Esta ley también establece, quizás no de forma tan explícita, una definición de accidente de trabajo. También hace la referencia a condicionar qué situaciones no van a ser consideradas como accidente de trabajo, y también nos da una definición de enfermedad profesional, ¿sí? Básicamente, a partir de esta ley y otros elementos regulados en la materia, podemos llegar básicamente a una definición de accidente de trabajo, entendiéndolo como todo suceso imprevisto, ¿sí? No planificado, que provoca una lesión, ¿sí? Puede ser una enfermedad, puede ser el fallecimiento del trabajador, una afectación negativa en términos sanitarios sobre el trabajador en relación o a causa de la actividad laboral, ¿sí? Es decir, que hay una conexión que se puede probar, que hay elementos en términos causales claramente vinculados con el desarrollo de la actividad. ¿Sí? En Uruguay, a diferencia de otras partes del mundo, no está contemplado dentro del elemento accidente de trabajo el accidente in itinere. In itinere quiere decir en el camino hacia, ¿sí? O en el trayecto o durante, ¿sí? Al lugar de trabajo o desde el lugar de trabajo hacia nuestros hogares, por ejemplo. En Uruguay no está contemplado que los accidentes que pueda sufrir un trabajador desplazándose desde su hogar, por ejemplo, hacia el trabajo o desde el trabajo a su hogar, sean considerados como accidentes de trabajo. Esto generalmente siempre genera mucha confusión. En otras partes del mundo sí hay un margen temporal generalmente asociado a, bueno, respaldar o involucrar que si le pasa algo al trabajador en ese trayecto, va a ser considerado también como accidente de trabajo. En Uruguay esto no es así, a excepción de tres escenarios particularmente, ¿sí? ¿Cuáles son estos escenarios que podrán ser considerados como un accidente de trabajo, por ejemplo, por fuera del lugar de trabajo, por fuera de las instalaciones o inclusive por fuera del horario de trabajo? Bueno, uno de estos escenarios tiene que ver con aquellas tareas encomendadas por el empleador hacia el trabajador. Si un trabajador sufre un accidente a partir del desarrollo de una actividad encomendada por su empleador, así sea fuera del horario de trabajo, fuera de las instalaciones, bueno, esto podrá ser considerado aún así como un accidente de trabajo, ¿sí? La otra excepción en la cual se va a contemplar el elemento de itinere tiene que ver cuando el transporte está a cargo del empleador. Esto es muy recurrente en algunas industrias. Podemos poner el ejemplo de la industria de la construcción, cuando se está haciendo una obra alejada de centros poblados, y es común que se contrate, por ejemplo, un ómnibus para llevar a toda la cuadrilla y traerla. Bueno, si les ocurre algo en ese interín, como el transporte está a cargo del empleador, bueno, bien podría ser considerado como un accidente de trabajo. Y el otro elemento de la excepción en la cual podrá ser considerado un accidente de trabajo, aunque sea fuera del horario y aunque sea fuera de las instalaciones, es cuando los accesos, las salidas al espacio de trabajo representan riesgos de entidad, riesgos específicos de consideración. Bien, estas son las únicas tres excepciones en las cuales un trabajador, sin que esté en ocasión o a causa del trabajo, podrá estar amparado por este seguro, esta póliza de seguro de accidente de trabajo y enfermedad
profesional. Esto todo en el marco de una definición de accidente, ¿sí? Tenemos una definición de enfermedad profesional también que ahora vamos a referir, pero no antes poder referir al Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, el monopolio de las pólizas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales está en la órbita del Banco de Seguros del Estado. El Banco de Seguros del Estado es el único prestador que puede comercializar esa póliza de seguro en un escenario laboral y en realidad el Banco de Seguros del Estado tiene distintas dimensiones de involucramiento a la hora de un accidente de trabajo. Podemos vincular la acción comercial, ¿sí? Bueno, de la contratación de las pólizas, pero también podemos vincular el aspecto sanitario del Banco de Seguros del Estado a la hora de la prestación en términos de sanidad que le va a brindar a los trabajadores en caso de que sufran una lesión. El Banco de Seguros del Estado tiene en todo el país una estructura clínica, médica, asistencial para brindar asistencia, tratamiento, seguimiento a aquellos trabajadores que se han visto afectados a la hora del desarrollo de la actividad laboral. Y esto es muy importante tenerlo presente porque también marca alguna particularidad en relación a los funcionarios de la ANEP. Y ahora después podremos precisarla, ¿sí? Pero en términos generales, cuando un trabajador tiene alguna afección a su salud, quien le daría esa asistencia tiene que ver con el Banco de Seguro del Estado. En Montevideo tiene un sanatorio, tiene un hospital en la calle Varela, una, propio, sí, es propio, ex no hay propio, Valle Verde, no, el Valle de Ordóñez, Valle Ordóñez, muy próximo a la zona del Cilindro, muy próximo al hospital policial, ¿sí? Muy próximo a la zona del Nuevo Centro. En el resto del país, el Banco de Seguros del Estado no tiene un centro de salud como sí lo tiene en Montevideo. ¿Y cómo garantiza la asistencia médica? Bueno, a través de algunos socios estratégicos que generalmente están vinculados a la red FEMI, es decir, aquella red de prestadores de salud en la órbita mutual, donde no discrimina un edificio para la asistencia de lo que podría implicar una atención del Banco de Seguro del Estado, de la asistencia del FONASA. No, es todo lo mismo, pero bueno, uno cuando sufre un accidente informa que ese accidente fue en el marco de una relación laboral y luego administrativamente se generan los registros a tales efectos. Pero esta es la forma que encontró el Banco de Seguros de garantizar la asistencia médica en todo el país a través de estos prestadores en la órbita privada de asistencia médica a través del sistema FONASA que ofician como agentes del Banco de Seguro del Estado en todo el territorio nacional. Bien, hablamos de la comercialización de la póliza, hablamos de la asistencia médica y también hablamos de eventualmente una reparación patrimonial frente a la consecuencia negativa, frente a la lesión, frente a la imposibilidad de desarrollar la actividad laboral. ¿Sí? Es posible que un trabajador sufra una lesión de tal entidad que quede condicionado para el resto de su vida en términos de desempeño. Y bueno, si eso ocurre, el Banco de Seguros del Estado, a través de esta ley, puede reparar, ¿sí? Puede asociar una prestación económica frente a esa incapacidad, frente a esa lesión, según las características propias de la lesión. Bien, en cualquier caso, otro elemento muy importante en relación a esta ley y el Banco de Seguro del Estado es que si se define accidente de trabajo o no un evento, es algo que le compete al Banco de Seguros del Estado. Quien determina que un evento ha sido un accidente de trabajo o no, no es Leticia en su especialidad, no soy yo en mi especialidad, no es el jerarca de una institución. En términos legales, definir o no si fue un accidente de trabajo es algo que le corresponde al Banco de Seguros del Estado. ¿Y por qué destacamos este elemento? Bueno, porque es muy importante reportar determinadas situaciones al Banco de Seguros del Estado, particularmente nos referimos al reporte de accidente, la comunicación desde la figura patronal que debe hacerse desde la ANEP cuando ocurre un accidente hacia el Banco de Seguros
hacia el Banco de Seguro del Estado para informar que hubo un accidente de trabajo. Así creamos que no fue un accidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta forma estamos garantizando una obligatoriedad que tiene el empleador, que tiene la ANEP, que es reportar el evento. Si nosotros entendemos que ese evento no fue considerado un accidente de trabajo, podremos informarlo en ese reporte que a nuestro criterio no configura un accidente de trabajo o el funcionario no está amparado en la póliza, pero el reporte hay que promoverlo porque si no estaríamos siendo omisos desde el punto de vista de las obligaciones que tiene la ANEP a la hora de informar que ocurrió un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo puede tener distintas dimensiones. La dimensión de la asistencia médica, la dimensión de si la póliza le corresponde al Banco de Seguros del Estado o no le corresponde al Banco de Seguros del Estado, a partir de esta excepcionalidad de la NEP que ahora vamos a precisar. Pero en cualquier caso, un accidente de trabajo hay que reportarlo, hay que informarlo. ¿Y hacia dónde? Es donde vamos a estar poniendo un poquito el foco de la atención ahora. De atención y para centrarnos, no pasarnos mucho del tiempo. Eh, Ustedes han estado leyendo esta diapositiva donde dice la cobertura obligatoria del Estado y ahí entra la ley 16.134, que es esto de que habla que de que cualquier evento que ocurre en el lugar de trabajo, ¿no? Esta definición con una lesión en una persona, se denuncia al banco. Eso es más que nada para los trabajos privados. En la cobertura obligatoria del Estado en sí, todo el Estado, no es solo para la ANEP, hablamos para todos los entes públicos, gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados. La misma presidencia. Exacto, o sea, ahí es donde entra la ANEP. Toda la cobertura obligatoria del Estado tiene que ver, lo que marca esta otra ley, la 16.134, es esto que está acá, ¿no? Que en el ámbito legal el Estado y los entes públicos solo aseguran a aquellos trabajadores que realizan tareas manuales de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos de los trabajadores, como nosotros, que hacemos, que no son para la ANEP consideradas tareas de riesgo, no tenemos esa cobertura del accidente por el banco de seguro. Pero sí, igualmente nos van a asistir en nuestro prestador de salud y vamos a tener que igualmente, para nosotros es un accidente de trabajo, entonces vamos a llenar los formularios y lo vamos a entender. Lo que tratamos es de no confundirlos, sino que tengan presente esto, que hay trabajadores que, como choferes, operarios de mantenimiento, electricistas, carpinteros, personal de imprenta, auxiliares de servicio, que sí están contemplados como trabajadores manuales de riesgo. Hay otros docentes que, por ejemplo, son talleristas en materias técnicas, carpintería, mecánica, electricidad, están contemplados también dentro del accidente, pero hay los otros docentes de aula, por ejemplo, de primaria, o muchos de secundaria que no sean talleristas, no están incluidos. Incluso las personal de gestión, o incluso como nosotros, como técnicos, tampoco estamos incluidos en nuestra asistencia en el hospital del Banco de Seguros, ¿está? Eso no quiere decir que no haya tenido un accidente la persona. Exacto, el accidente se configuró, es importante reportarlo, es importante adoptar medidas de control, analizarlo, es importante garantizar la asistencia inmediata en caso de que el accidente lo amerite porque fue una situación grave. El tema pasa por, bueno, si tiene que tener o no contratada una póliza. Bueno, lo que destaca Leti, no para todos los trabajadores de la ANEP está obligada a contratarle una póliza de asistencia y reparación ante el Banco de Seguros del Estado. Eso no quiere decir que no se le vaya a garantizar la asistencia al funcionario. Sí se le va a garantizar la asistencia, pero en vez de ser la operativa a través del Banco de Seguros del Estado, que podrá ser su hospital, que podrá ser en el interior la red FEM y demás, va a ser a través del sistema FONASA, a través de nuestro prestador de asistencia médica privada. Y eso claramente discrimina un poco los caminos que se recorren. Bien, pero no podemos confundirlos y sabemos que esto es difícil de interpretar. El elemento del accidente de trabajo está presente siempre y es importante reportarlo. El elemento de la cobertura del banco de seguros y la asistencia médica podrá discernir si es a través del Banco de Seguro del Estado o a través de FONASA. Pero la asistencia siempre va a estar. Esto es importante precisarlo. Tenemos un evento no deseado con consecuencias negativas, es decir, el accidente, lo reportamos, lo informamos y orientamos, si lo ameritan la inmediatez, a la asistencia a los servicios de salud que podrán estar vinculados al Banco de Seguro del Estado
o no, dependiendo del rol de ese funcionario. Vamos a tratar de simplificar un poco todo esto y como ven acá hicimos como una línea del tiempo que son como para ordenarnos en cómo actuar, ¿no? O sea, lo primero que es, ocurrió una lesión, un evento, ¿no? Desafortunado, imprevisto, alguien se cae bajando una escalera. Lo primero que vamos a hacer es una asistencia primaria, o sea, ver qué pasó, cómo está, hay que llamar a la emergencia, hay que brindarle estos primeros auxilios. El trabajador puede quedar en ese lugar, lo llama a la emergencia, viene y se quedó, o hay que trasladarlo. Lo trasladan y se va a dirigir ¿a dónde? A el centro de salud, que como decíamos podrá ser hospital del Banco de Seguros o las dependencias que tienen en el interior o a su prestador de salud. Una vez que está la asistencia primaria, pasamos a la segunda, que es comunicar a gestión humana. O sea, el director o el jerarca del centro educativo lo que tiene que hacer es dar el aviso en forma telefónica o por mail, puede ser dentro de las primeras 24 horas de haber sucedido ese evento. ¿Y por qué se hace tanto hincapié en las primeras 24 horas? Tiene que ver no solo con la inmediatez de dar la información, sino que a medida que pasa el tiempo y si nosotros no llenamos este formulario, que es el tercer paso, después nos vamos olvidando exactamente cómo ocurrió y qué ocurrió y quiénes estaban y quiénes no estaban para llenar datos del accidente. Para nosotros es fundamental todos estos datos. Cuanto antes se pueda recolectar toda esa información de cómo ocurrió, es más fiel la información, porque si yo lo completo una semana después, a veces ya ni me acuerdo cómo fue que pasó realmente el accidente, quiénes estaban, quiénes me pueden salir de testigo, qué fue lo que falló, el día estaba lloviendo o no estaba lloviendo, ya me olvidé si la semana pasada llovió, qué día llovió, ¿no? Entonces todos esos factores que yo tengo que completar en el formulario, cuanto antes yo pueda completar en donde dice qué ocurrió o describa brevemente el accidente, si yo eso lo escribo rápidamente, voy a basarme en la información más fiel, la más parecida a la realidad. Si lo voy a completar, como les decía, una semana o un mes después, seguramente ya ni están los testigos, ni tengo los teléfonos de los contactos, o puede haber cambiado mucho la realidad que ni me acuerdo. Y además por los plazos que también se tienen que completar, que es entre 3 días hábiles para el hospital del Banco de Seguros, que también tiene por normativa y por su ley los plazos para completar. El formulario, que ahí después que yo aviso, ¿cómo lo aviso a gestión humana? Tengo que llamar o mandar ¿qué? El formulario web. Este formulario está, a ver acá en la siguiente foto, no, lo tengo capaz que en el otro. Le vamos les voy a juntar ahora la foto, o lo comparte allí el compañero, que es el que está nada más y nada menos que en el protocolo. ¿Se acuerdan de que hablamos esta circular número 13, que es del protocolo de accidentes de trabajo o accidentes en los centros educativos, ¿no? En nuestro lugar de trabajo? Tiene un formulario que hace mención específicamente a cómo se va a completar todos estos datos del accidentado, el nombre, la cédula, todos los datos, y quién lo va a llenar. Lo va a llenar el jerarca, el jefe, el administrativo, el secretario que esté, pero que también sea de las personas que, como les decía, va a completar también ese formulario, tiene que tener claro algunos datos. Por eso muchas veces va a enviar después ese formulario a gestión humana. ¿Y cuáles son las consecuencias de que haya una omisión? O sea, el retraso injustificado en ese procedimiento va a determinar entonces, por ejemplo, el inicio de las acciones o de las responsabilidades a nivel funcional. Esperen que voy a dejar de compartir esto, así les puedo compartir el formulario. Le queríamos mostrar el formulario para que lo que les puede servir mucho es que este formulario, por ejemplo, tengan impreso varios en una carpetita. Por ejemplo, pueden imprimirse el protocolo, esto de las etapas, y los formularios, ¿verdad? Tienen impresos varios de estos formularios y lo que van a hacer es que frente a la actuación ya tienen a mano los formularios. ¿Ven? Ahora les voy a compartir acá. Ahí lo pueden ver. Ahí se ve. Este es el protocolo de actuación ante ocurrencias de accidentes de trabajo de la ANEP. Y acá tienen el formulario. Este formulario, ustedes, como les decía, lo pueden descargar, lo pueden tener impreso en una carpeta, en un folio, varios, cosa de que en el momento que pasa el accidente, atienden al trabajador, la asistencia, acuérdense lo primero,
Después de eso, inmediatamente me voy a poner a llenar el formulario. Voy a poner todos los datos, que como vieron hay que poner nombre, cédula, dirección. Este mismo formulario de accidente lo podemos utilizar también frente a hechos de violencia, por ejemplo, que para nosotros puede decir, alguien, vino un padre, le pegó a un docente, o nos ha pasado de accidentes que nos han relatado cómo alumnos estaban peleando, le pegaron a un docente. ¿Es un accidente de trabajo? Y bueno, para nosotros es un hecho que ocurrió en el lugar de trabajo, generó una lesión en el trabajador, es un accidente, al menos un accidente de trabajo que amerita llenar este formulario, o si no hubo una violencia física, puede ser un hecho de violencia con insultos, amenazas, pero también pueden llenar este formulario porque también tenemos ahora lo que se llama el protocolo de actuación ante situaciones de violencia, que los centros educativos, que no necesariamente van al banco de seguros, porque el banco de seguros si es salud mental, o sea que no hay una lesión física, no lo va a tomar como accidente, pero nosotros dentro de la ANEP van a ver que sí manejamos algunas circular, como es la circular 34, que hace mención a que los días de licencia o que ustedes tengan por esos hechos de violencia o de lesiones ocasionadas o accidentes laborales, no les contabilicen ni actividad computada ni presentismo. Entonces, para todo eso, nosotros sí o sí tenemos que tener este formulario completo y una vez que ustedes lo completan, con el hecho, vieron que dice detalle ocurrido el accidente, las lesiones, la parte del cuerpo que se lesionó, si se le brindó primeros auxilios, quién, o sea, vino una emergencia móvil, la mutualista está, que mutualista, el nombre del jerarca o el responsable, ¿verdad?, de ese centro educativo, de esa institución. Después, tiene que ver con este formulario, una vez que ustedes lo completan, lo pueden escanear si lo hicieron a mano y lo mandan por mail a la gestión humana de cada subsistema. Y también ellos desde allí nos van a hacer llegar a la Dirección Sectorial Salud, a este sector, para que nosotros tomemos el contacto con ese accidentado y con la escuela, a ver qué pasó. Y los van a asesorar también en función de si es un funcionario que tiene póliza, si no tiene póliza, si se reportó al Banco de Seguros del Estado o no se reportó al Banco de Seguros del Estado. Bien, eso es información que los equipos de gestión humana de cada subsistema dominan. Bien, pero este insumo es fundamental poderlo acercar a esas direcciones de gestiones humanas informando del evento, ¿sí? Una vez que ya aseguramos la asistencia médica en la inmediatez, si es que la meritó, ¿sí? El suceso. Claro, incluso como decía Rodrigo, si nos queda la duda, la persona estaba bajando, no se fue todavía a la institución, pero estaba cruzando el estacionamiento, que a veces pasa, dice, esto, no sé, fuera de la institución es dentro, estaba llegando y se cayó en las escaleras que entra a la escuela, fue afuera de la escuela, fue adentro, me queda la duda, no importa, ustedes, si no tienen por qué ustedes hacer ese diagnóstico de accidente, lo mismo si el trabajador que siempre insistimos en que si pasó algo lo denuncie en el momento, pero pónganle que no lo denunció. Se fue, movió algo o se cayó y siguió de largo, se fue para su casa, no le dijo a nadie, al jerarca, a nadie lo que había pasado, y al otro día llega y me dice, mirá, me duele horrible el pie, tengo un esguince porque me caí en las escaleras. Ahí al director de la escuela o del CEO del centro va a decir, yo no sé si esto fue un accidente, porque yo no sé si le pasó en la casa, le pasó acá, me lo viene a decir ahora, 24 horas después. Entonces, ahí a mí me genera la duda, bueno, yo puedo completar igualmente todo este formulario y poner en observaciones, que vieron que siempre hay algún campo donde pueda detallar las lesiones, y poner en observaciones, entiendo que no fue o no se denunció, no comentó nada previamente, por lo cual nosotros entendemos que no ocurrió en el centro educativo. Ustedes pueden observar y pueden poner su opinión. ¿Para qué? Para que cuando recursos humanos toma este formulario y hace o no la denuncia al Banco de Seguros según corresponda, sabe qué poner, porque las compañeras que están en recursos humanos no están en el centro educativo, no saben cómo fue el accidente, ni nosotros lo sabemos, hasta que no hablamos con ustedes y les preguntamos qué pasó, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen dudas, no importa, o sea, completen igual el formulario, porque después, ¿quién va a definir si esto fue o no en el lugar de trabajo, fue o no un accidente? Va a ser o el Banco de Seguros quien lo va a definir, ¿está? Exacto. Pero Bueno, ustedes siempre completen el formulario. Volvemos a la línea de tiempo, ¿sí? Como para poder conectar
todo el procedimiento. Estábamos en el formulario web, que es lo que Leti compartía recién, ¿sí? Nos referimos a ese formulario asociado al protocolo, ¿sí? De accidente de trabajo y enfermedad profesional institucional de la ANEP. Bien. Ahí se Y ve. avanzamos. Avanzamos entonces a que una vez que se llena el formulario, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí van a haber obligaciones del trámite, tanto para, como decíamos, al centro, lo que tiene que hacer es llenar el formulario y enviarlo a gestión humana. El trabajador o la persona que sufre la lesión, o como dice el lesionado, tiene que dar de aviso inmediato. Como decíamos este ejemplo, si yo lo aviso inmediatamente, o no me vio nadie, o digo, no, no fue nada, y después me voy, pero no doy el aviso, después genera todas estas dudas diagnósticas, que Sí. es lo que nosotros llamamos, ¿no? Y el peor de los escenarios es que podemos llegar a quedar, Agravar no, la lesión. sí, más También. allá de la grabación, no tener un respaldo institucional por esa afectación, por la falta de información o reporte a tiempo. Entonces, como una medida de garantizar el respaldo, la asistencia, la cobertura, la importancia de la comunicación inmediata, no dejar pasar los días. Si yo me sentí mal en el entorno del trabajo, me fui para mi casa, no avisé nada, y quizás lo que sufrí fue una intoxicación fruto del manejo de ciertas sustancias químicas, luego va a complejizar poder relacionar en términos causales esa afectación mía con la realidad del puesto de trabajo. Bien, o pensemos lo más complejo, una enfermedad profesional, una afección, una dolencia, sí que puedo haber sufrido en el entorno de trabajo, no lo manifesté y luego terminó generando una consecuencia importante en términos de limitación motriz, por ejemplo. Bueno, tratar de reportarlo en la inmediatez, porque eso me va a dar garantías para evidenciar la relación causal de la afectación, de la molestia, de la dolencia, de la consecuencia negativa con el escenario laboral. Y después lo que tiene que ver con la inasistencia. Muchas veces pasa que alguien, esto de que no da aviso, al otro día no viene a trabajar, pasan 2, 3 días, el director llama a la persona que no está llegando ni del banco de BPS, nada, ninguna certificación, porque lo otro es que cuando los trabajadores son asistidos por el hospital del banco de seguros, les presta la atención y mientras están en asistencia, no les ingresa una certificación en el Sistema Integrado de Salud FONASA que llegue a través de BPS. Entonces no va a llegar la comunicación de las días que está en asistencia por el hospital. Para eso es sí o sí necesario tramitar la certificación a través de este servicio médico de la Dirección Sectorial Salud, ya sea los médicos que tienen en cada uno de no en cada uno, porque hay pocos departamentos, pero todavía quedan médicos referentes en Paysandú, en Canelones, en Maldonado, hay Artigas, hay médicos certificadores, y acá en Montevideo, bueno, la Dirección Sectorial Salud, o van a ver, ahora le vamos a pasar el correo, que lo puedan enviar por mail, para que no, si no saben a dónde, lo pueden mandar por mail y nosotros tomamos contacto con ustedes para certificar esos días y que esos días que están en asistencia en el hospital del Banco de Seguros ingresen al sistema de certificaciones de la ANEP y tengan justificados esos días y que no quede como la persona que está faltando una omisión de falta sin aviso, digo, porque a veces pasa que nos dicen, mirá, yo tengo una semana que no viene y yo no sabía que estaba accidentado. Entonces, nosotros rápidamente tomamos contacto para certificar esos días que no los pierden y no queden como sin aviso, ¿tá? Porque por más que manden el papelito que le da el banco de seguro a la dirección o a la secretaria o a la inscripción, no ingresa en el sistema informático de ANEP. ¿Se entiende? Entonces no hay un registro informático de las faltas si no se ingresa la certificación desde este servicio médico o mismo de la ANEP. ¿Ah? Entonces, acá los puntos clave, ¿por qué tenemos que hacer todo esto de denunciar, llenar un formulario? ¿Por qué tenemos que avisar? Bueno, lo primero es por la asistencia médica que tratamos de garantizarle a los trabajadores, ¿verdad? Ya sea en el hospital del Banco de Seguro, en la dependencia del interior, en su prestador de salud. Esto ayuda a evitar, por ejemplo, gastos que pueda tener desde medicación, prótesis, las consecuencias, como dijimos, queda una secuela, puede recibir una renta el trabajador si está dentro de la póliza del Banco de Seguros, ¿verdad? Hace poco me pasó un auxiliar de servicio que sufrió un traumatismo importante del hombro, pero fue a su prestador de salud, no quiso ir al banco,
siguió trabajando, fue un día, siguió trabajando cuando yo tomé contacto con ella, porque la directora llenó el formulario de accidentes, dio el aviso, entonces al banco de seguros, porque están dentro de la póliza, pero la trabajadora no se estaba asistiendo. Y cuando yo hablo con ella, le digo, ¿y por qué no fuiste al médico? Porque no tenía plata para pagar los tickets, pero en realidad ella no tenía que pagar tickets, porque era por banco de seguro. Entonces, hay muchas veces un desconocimiento que puede llevar a que la persona retrasa su asistencia porque pensaba que no le cubría, entonces no se atendía, pero además estaba cada vez agravando más su lesión. Ahora sigue, por ejemplo, con licencia médica en asistencia con el Banco de Seguro, pero tuvo una lesión de rotura de tendones del hombro, ¿está? Entonces esas cosas parecen que no, pero es fundamental que cuando se toma el contacto se denuncie y ahí enseguida les van a decir en gestión humana, sí, va al Banco de Seguros, no, no va al Banco de Seguros el formulario, digo, a dónde se hace la denuncia, ¿está? Va a ayudar a identificar después en la aplicación de esta circular, que es la que le decía 34, que fue del 2024. La circular lo que habla es que todos aquellos trabajadores, ya sea, ¿no? Que dice acá, docentes o no docentes, que hayan tenido un accidente de trabajo o hayan sufrido un acto de violencia en el centro educativo, todos esos días que están con licencia por una de estas causales, que pueda hacer, evitar que afecten la actividad computada, el presentismo y el complemento del docencia en aula. Entonces, si nosotros rápidamente identificamos que esa licencia es por accidente de trabajo o por un hecho de violencia, ya la vamos a estar certificando, aunque sea por BPS, estamos todavía con informática viendo cómo aplicar bien, pero así como los docentes piden la circular, amparan la circular 50 cuando tienen un accidente, esta les afecta solo la actividad computada, no les va a afectar para lo que es la docencia en aula o el presentismo. Entonces, también, hoy por hoy, lo que tienen que hacer es pedir el amparo en la circular 34 después de tener, cuando se reintegra, ¿no? Cuando la persona ya sabe todo el periodo que le llevó, dice de tal fecha, del primero ahora al 16 de junio, me dieron el alta hoy. Bueno, entonces yo del primero de junio al 16, estos días que falté fueron por un accidente de trabajo, puede adjuntar si quiere alguna documentación del banco, con esa nota y ustedes como el director que la recibe, la va a elevar a gestión humana de cada subsistema para que ellos generen un expediente que va a venir al servicio de salud. Por ahora lo estamos haciendo por expediente, como los 50, pero la idea es que sea esto más automático y no tenga que estar siempre viniendo un expediente para acá. Este ¿Ah? es un elemento muy importante porque en función de respaldar los derechos de los funcionarios y la asistencia, si no existe ese registro de comunicación, ese aviso, a la hora de la solicitud de la persona, puede que no haya información relacionada al evento. Bien, y si no hay información, puede terminarse determinando que no le corresponde el amparo porque no se reportó. Obviamente, seguramente eso va a afectar en términos de los derechos del funcionario y se recorrerán otros caminos, pero si el reporte, la comunicación fue a tiempo, fue a través de los carriles establecidos, no va a haber duda, se va a acceder a esa información y se va a poder dar trámite al amparo de la circular 34, que es una circular relativamente novedosa, ¿sí? Que, bueno, cuando se configura un accidente de trabajo o hay un ausentismo de un funcionario a partir de un evento del tipo de accidente de trabajo o un episodio de violencia en los centros de trabajo, centros educativos, bueno, esa inasistencia podrá no tener estas implicancias y no verse afectado a través de la actividad computada, presentismo, complemento de docencia de aula, pero para eso tiene que estar la comunicación. Fíjense en que no tiene nada que ver con que si lo asiste o no lo asiste el Banco de Seguros del Estado, ¿sí? Basta con que se configure que fue un accidente de trabajo. Sea un funcionario que está vinculado a las pólizas o sea un funcionario que no está vinculado a las pólizas, si la raíz de ese ausentismo tiene que ver con un evento del tipo de accidente de trabajo o episodio de violencia, hay que reportarlo porque aún así queda parado en esta circular. Nada tiene que ver con el elemento de que tenga el seguro ese funcionario frente al banco de seguros, ¿sí? Son elementos administrativos diferentes. Ahora vamos a estar viendo algunas preguntas y algunas dudas que hay Sí, en este sentido. lo último entonces es, ¿qué más nos permite? ¿Por qué hay que denunciar? Bueno, ya vimos que permite identificar la causa del accidente para nosotros investigar.
cuál fue el accidente. Si a nosotros no nos llega ningún reporte, no vamos nunca, nadie va a poder investigar qué fue lo que pasó y cómo evitar que se vuelva a repetir. Seguimos con el ejemplo de la escalera, estaba mal, bueno, capaz que lo que faltaba era una cinta. Entonces identificamos que el problema es que faltaba una cinta antideslizante que se pone en el borde de la escalera. Y con eso solucionamos. Otras veces he visto que, por ejemplo, puede ser porque había una raíz de un árbol o una baldosa floja. Bueno, identificamos que la persona se cayó porque había una baldosa floja. Hay que dejar esa baldosa, hablar con la parte de arquitectura o mantenimiento y que fijar esas baldosas que estaban sueltas para que nadie más se vuelva a caer. Porque, como decíamos, alguien puede hacerse un esguince, otro se puede fracturar, otro se puede caer y se parte el cráneo, tiene un traumatismo de cráneo. O sea, depende la persona, la distinta entidad, como nos agarra para caernos, puede ser algo muy leve como algo muy grave. Una vez que y podamos identificar esos accidentes que ocurrieron, ver las causas, cómo actuar, hay otro que nosotros utilizamos muchísimo, que son los indicadores de accidentabilidad, que son necesarios para elaborar planes de prevención. Esto, si vemos que las caídas son las causas más frecuentes por estado de irregularidad de los pisos, de los patios, porque no hay suficiente desagüe y los pisos siempre quedan mojados. O sea, vamos a poder identificar en qué tenemos que trabajar o con qué grupo de trabajadores son los que más se accidentan, quiénes se accidentan menos, en qué situaciones, ¿verdad? Todo eso nos va a permitir para después fijar planes de prevención sobre la problemática que se presente, que sea como más dirigido a esos accidentes, ¿está? Dentro del año. O sea que por eso es fundamental. Entonces, ¿cuándo van a hacer las denuncias o cualquier duda que tengan? Tenemos acá los teléfonos y también las direcciones de mail. El servicio que nosotros tenemos acá dentro del CODICEN y dentro de la Dirección Sectorial de Salud es Salud y Seguridad Laboral, el Departamento de Salud y Seguridad Laboral, que es así el correo, como ven, salud y seguridad laboral @net.edu.uy, por consultas sobre accidentes, incidentes, situaciones de violencia, dudas que ustedes tengan, o si perciben esto que hay un incidente o hay algo peligroso, por ejemplo, dicen, en mi escuela hay, no sé, esto que yo les decía, muchas baldosas flojas, se ha caído varias personas. Ya lo reportamos a la dirección y no hay caso, no se resuelve. Claro. Bueno, nos pueden mandar a nosotros para nosotros interceder o ver cómo qué pasó, por qué no se resuelve, que esto que vimos, por ejemplo, un horno que está fallando en una escuela o una cocina, está perdiendo gas y ustedes ya lo han reportado y no tienen respuestas. Y bueno, a veces que nos podamos orientarlo a cómo guiar ese trámite para mejorar esa situación. Y ahí es donde nosotros nos gusta intervenir, digo, en la prevención, porque después que la persona está lesionada, explotó la garrafa, explotó la cocina o el horno y se quemó a alguien, ya llegamos tarde en la prevención. Entonces, si ustedes, muchas veces pasa esto, que tenemos identificados lugares de peligro con varios incidentes, pero como no hubo ningún accidente o accidentes graves, sigue pasando desapercibida las situaciones. Entonces, esos lugares o esas situaciones que ustedes perciban que hay mayor riesgo, está bueno que sepan que nosotros no es que vamos a solucionar las cosas, porque tampoco es generar la falsa expectativa, pero sí que podemos orientarlos o ver cómo podemos tramitar eso o esa situación con articular con las bipartitas, las comisiones de salud y seguridad que hay en los distintos subsistemas, ya sea con UTU, con secundaria, con primaria, ¿no? Como estamos a veces articulando para denunciar determinada situación o avisar de determinada situación de peligro, y a veces un informe nuestro puede ayudar, ¿tá? A que se resuelva de tal o cual forma, porque nosotros podemos orientarlos. Tener en cuenta que somos, Rodrigo, único técnico prevencionista de Torcoicen para esto. Médicos estoy yo, está la doctora Carvajal también y la doctora Sandra Pérez, que también está con nosotros. En la parte de médica está la psicóloga Romina Laguna, que es otra compañera dentro de salud y seguridad laboral, pero como ven somos 4 o 5 personas Sí, para igual todos. siempre Está agradecemos, bueno que nos comuniquen. sí, agradecemos mucho el involucramiento y las ganas, las iniciativas de los subsistemas y de los distintos roles institucionales que tienen las inquietudes y las comparten a tiempo o vienen a partir de alguna problemática y nos involucran en ese proceso. La realidad es que la capacidad de respuesta es
sumamente acotada, pero hemos encontrado en términos institucionales muchos otros roles vinculados a otras áreas de los distintos subsistemas, con la capacidad, con la información, con las ganas y los recursos para promover acciones a partir del intercambio. El objetivo de hoy particularmente tenía que ver con acercarles información, orientar sobre algunos dispositivos institucionales.